Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado eh, ¿Hasta cuándo, Señor? Así le titulamos el día de hoy. Como una pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pasarán las cosas que nos pasan? Y bueno, pues para ello vamos a leer la bendita palabra de Dios, porque justamente a través de su palabra Dios nos va a dar la respuesta a lo que nosotros necesitamos en ese sentido. Y dice la palabra de Dios ahí, quiero que tengan por favor a la mano cuando se conecten su Biblia. Recuerden que es lo que va a fundamentar nuestra enseñanza y sobre todo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, abran su Biblia ahí en el libro de Génesis. Vamos a leer del capítulo 43 y 44 y me voy a permitir leerlo para ustedes, pero por favor ustedes también tengan a la mano su palabra para que así vayan siguiéndome con su mirada. Y aquí se nos da pues el relato de los hermanos de José que regresan con Benjamín. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 en adelante del capítulo 43 de Génesis, Bereshit. Dice la palabra de Dios, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón que nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Si envían a su hermano con nosotros, si enviaras a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicieron tanto mal? Declarando al varón que tenían otro hermano. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, hagan venir a su hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, háganlo. Tomen de lo mejor de la tierra en sus sacos y lleven a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomen en sus manos doble cantidad de dinero y lleven en su mano el dinero vuelto en la boca, en las bocas de sus costales. Quizá fue equivocación. Tomen también a su hermano y levántense y vuelvan a aquel varón. Y el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón y le suelte al otro su hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, así sea. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron a su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y dio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio para comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió.
Paz a ustedes. No teman. Su Dios y el Dios de su padre les dio el tesoro en sus costales. Yo recibí su dinero. Y sacó a Simeón a ellos y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: su padre, el anciano que dijeron, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: pongan pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué han vuelto mal por bien? ¿Por qué han robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Han hecho mal en lo que hicieron. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan sus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a sus palabras. Aquel en quien se hallare la copa de mi siervo, dice, y ustedes serán sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Perdón. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José: ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Ustedes vayan en paz a su padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienen padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráiganlo, y pondré mis ojos sobre él.
Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no verán más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, vuelvan a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si toman también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Esta es la palabra de Dios, mis amados. Y en este sentido, pues vamos a hacer un análisis respecto a esa pregunta que hicimos al inicio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Ah? Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has tenido momentos cuando te has preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo durarán estas luchas? ¿Hasta cuándo durarán estas decepciones? ¿Hasta cuándo tendré esta dificultad financiera? ¿Hasta cuándo persistirán estos problemas de salud? ¿Hasta cuándo seguirán las dificultades en esta relación? ¿Hasta cuándo, Señor, lucharé con esta adicción? ¿Hasta cuándo durarán estas tentaciones intensas? ¿Hasta cuándo sufriré la pérdida? Bueno, mis amados hermanos, quiero decirle que justamente esas palabras, pues, se repiten constantemente a través de David, el siervo del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Constantemente en los salmos lo podemos leer. ¿Hasta cuándo? Porque, miren, hay periodos en nuestra vida cuando pareciera que Dios nos ha olvidado. Pareciera que Él ha ocultado su rostro y por alguna razón inexplicable para nosotros, pues de repente no sentimos su presencia. Cada día parecería ser una lucha con nuestra alma acongojada, ¿verdad? Y lo hemos sentido. Seguramente tú lo has sentido. Y tal pareciera que cada día traería aún más pesar. Y pareciera que perdemos la batalla y que el enemigo estuviera prevaleciendo sobre nosotros. Y entonces la pregunta mayor es, ¿cómo reaccionas en momentos como estos? Cuando tu pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo podré soportar? ¿Hasta cuándo podré llevar este dolor, esta necesidad, esta angustia? El Señor nos muestra a través de su palabra que en todo momento tenemos que seguir hacia adelante. Esa es la reacción que tenemos que tener en momentos de angustia, de dificultad, de necesidad, de dolor, de luto. Seguir hacia adelante. Recordemos que ahora ustedes y yo tenemos puesta nuestra mirada en Jesucristo nuestro Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora Él es nuestro objetivo, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y continuar haciendo lo que nos corresponde durante las dificultades. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer durante las dificultades? Les voy a dar 4 puntos, 4 cosas que tenemos que seguir haciendo en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de cualquier momento, en medio de la alegría, es más. ¿Qué tenemos que hacer primero?
seguir orando. Constantemente la palabra de Dios nos enseña que el clamor debe proseguir constantemente hacia Dios. Y constantemente leemos en su palabra cuando, por ejemplo, David le dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Vemos cómo David sigue en esa condición de perseverar en la oración, derramaba su corazón ante Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto, mis amados? Que no debemos dejar de orar. Incluso cuando pareciera como si Dios estuviera lejos, incluso si pareciera como que Dios no te escucha. Porque déjame decirte que eso no es verdad. Dios siempre te está escuchando y Dios siempre está respondiendo. Entonces, nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en el gran amor de Dios. Decirle, Señor, yo confío en tu amor. Y quiero volver a repetirles lo que hace días hice de comentario, que fue muy objetivo. Es relativamente fácil tener fe y decir que tengo fe cuando las cosas marchan bien, cuando todo está como nosotros queremos. Pero la verdadera prueba de la fe, de esa palabra emuná, de esa fe genuina, la fe auténtica, es cuando las cosas no parecieran andar bien. Y digo no parecieran porque aunque tú pienses que no andan bien, nada más es una percepción de cómo están sucediendo las cosas a tu alrededor. Entonces, mis amados, nosotros la segunda acción que tenemos en la que tenemos que perseverar es seguir regocijándonos en el Señor. Miren, las pruebas no deben ser la fuente de nuestro gozo, sino la fuente de la salvación de Dios. El gozo de la salvación es lo que tiene que venir a nuestra vida. Y eso es lo que tiene que traer regocijo, felicidad. El rey David constantemente decía, mi corazón se alegra en tu salvación. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Y esa es la verdad. Ese es el punto clave, mis amados, que tenemos que tomar en consideración por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él ha traído salvación y vida eterna para todos nosotros. Gloria sea para su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir en regocijo, en gozo. Y es lo que he comentado constantemente también cuando hacemos la observación de que mucha gente que no tiene esta enseñanza, pues desgraciadamente ve la circunstancia, la situación, y cuando nos mira a nosotros, aún pasando por pruebas, dificultades, situaciones críticas, nos ven con un gozo en nuestro corazón, con paz, y te dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso tú no sientes? ¿Acaso no estás viviendo o no estás eh, percibiendo lo que está sucediendo a tu alrededor? Sí, sí lo percibimos perfectamente bien y sí nos duele y sí pasamos por momentos difíciles, pero Dios trae paz a nuestro corazón, nos trae gozo, ¿verdad? La tercera cosa que tenemos que hacer es seguir alabando a Dios. Miren, pese a todo lo que podamos experimentar, tú y yo ahora ya tenemos que ser capaces de ver la bondad de Dios en todo momento. Y por eso levantar nuestras manos, cantar salmos al Señor, ese cántico nuevo, ¿verdad? Poder decirles, realmente declarar que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque bueno es Dios y porque para siempre son sus misericordias. Y eso debe ser el motivo para alabar a Dios en todo momento. Traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Yo te quiero pedir que por favor el día de hoy, pues antes de dormir, lleves a la condición de que antes de que te duermas, pues simplemente, mis amados, eh, pienses en lo que Dios ha hecho por ti y dale la gloria, dale la alabanza. Y el siguiente punto, mis amados hermanos, seguir confiando, el cuarto punto, seguir confiando en que Dios
seguirá saliendo a tu encuentro para levantarte. Amén. Para volver a ponerte en la posición de bendición que Él tiene para ti. Entonces, resumiendo todo esto, cuando empiezas a alabar y adorar a Dios, tus problemas se ponen en una perspectiva diferente. En ocasiones a mí me ha resultado muy útil mirar hacia atrás, hacia lo que ya he pasado, hacia lo que ya viví, y agradecerle al Señor por haberme ayudado a transitar por tantas luchas, por decepciones, por pérdidas personales, y a la vez, al mismo tiempo, simultáneamente, recordar cómo ha sido bueno conmigo Dios en todo momento. Hoy quiero comentarles que para la gloria de Dios, en la tarde tuve la oportunidad de platicar con nuestro hermano Delfino Estrada Martínez, por quien hemos estado orando ya por prácticamente 6 meses. Y la gloria sea el Señor, para el Señor, porque hoy me daba testimonio de que gracias a Dios, el día de ayer, el día domingo, tuvo una experiencia de tener paz en su corazón, de retomar su condición de vida en una paz y en un gozo. Él estaba muy deprimido, pasó por situaciones muy críticas en su mente, le habían suministrado un medicamento que no le correspondía y desgraciadamente cuando se lo retiraron, pues se lo retiraron de golpe y porrazo y él no sabía qué efectos secundarios podría traer esa condición. Esto lo llevó a deprimirse, a tener un episodio de un síndrome de serotonina se llama, y desgraciadamente pues pasó por una situación muy crítica durante estos últimos 6 meses. Y bueno, mis amados, yo le hacía el comentario que yo también había pasado por algo muy similar hace unos años, que tuve la necesidad de pasar por el psiquiatra durante un tiempo y le explicaba yo cómo era el proceso después de ese tipo de situaciones. Hoy, para la gloria de Dios, me hace el comentario de que él vuelve a sentir algo que ya siente él como el alivio a su dolor, pero que hoy nuevamente se sentía en la lona, ¿verdad? Pues yo le tuve que hacer el comentario de que siempre va a haber altibajos en el proceso ya de la restauración total. ¿Y por qué estoy comentando esto, mis amados? Porque hoy terminamos después de ese comentario alabando a Dios, agradeciéndolo, agradeciendo lo que Él ha hecho por nuestro hermano Delfino. Y yo, honestamente, se lo estoy comentando porque, pues a mí me resulta muy útil, como les digo, ver hacia atrás y ver justamente que Dios está haciendo las cosas. Y así como lo hizo conmigo, hoy, pues hemos visto la mano de Dios obrando en la vida de Delfino y lo hemos declarado y él mismo ya declaró la bendición de Dios en su vida, él se declaró sano para la gloria de Dios, por la llaga de Jesucristo es ahora sano. Y sí, va a haber esos detalles que todavía vengan en estos siguientes días, pero es justamente lo que tiene que pasar, pero ya está sano. Entonces, a mí me ayudó mucho, es de bendición para mi vida el día de hoy el hecho de recordar cómo Dios me sacó de esa condición, me ayudó a transitar por esas luchas, por esa condición tan terrible. Imagínense, es un infierno el que se vive en la cabeza de uno cuando está uno pasando por ese tipo de luchas, ¿verdad? Y yo le doy la gloria a Dios porque al recordar cómo Dios sacó adelante mi condición y ahora, pues hace muchísimo tiempo que Dios me ha permitido estar tranquilo, gozoso y en paz, era lo que le decía a mi hermano Delfino. Tú lo vas a ver y ya lo estás viendo. Y bueno, él se ha dado cuenta que tal pareciera que yo estoy llevando eh, su enfermedad paso a paso, como si yo me la supiera de memoria, pero es lo que le digo, yo lo viví. Y si a mí Dios me sacó de esa condición, ten por cierto y seguro que Dios te va a seguir sacando de lo mismo para la gloria de su nombre. Y entonces, mis amados hermanos, como les comento, terminamos alabando a Dios, le dimos gracias por su bondad para con nuestro hermano Delfino,
gracias por su misericordia y le dimos gracias, a final de cuentas, porque las batallas que va a tener por delante, porque las va a tener en estos días ya muy pocos, cada vez va a ser más notoria la sanidad. Esas batallas están cimentadas y confiadas en el amor de Dios que nunca falla. Y declaramos la verdad en la vida de todos ustedes y nosotros. O sea, el día de hoy el Señor ha traído bendición para nuestra vida. Hoy yo quiero que tú también, quien quiera que sea de ustedes, de las personas que en algún momento van a escuchar este audio, van a ver el video, pues declaro en el nombre de Jesús que Dios cumple su promesa y trae la sanidad y trae la victoria, a final de cuentas, al tiempo perfecto de Dios. Solamente tengamos esa fe y esa confianza puesta en Él. Sigamos aferrados a eso y continuemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Miren, el hecho de que Dios, entre comillas, para nuestra percepción, se demore en cumplir sus promesas, no invalida las promesas de Dios, ¿eh? O sea, el hecho de que nosotros sintamos que se está tardando en sanarnos, que se está tardando en traer la economía, que se está tardando en traer la paz en nuestro hogar, eso no quiere decir que la promesa que Dios hizo se invalidó y se perdió. No, mis amados, Él no siempre cambia nuestras situaciones de inmediato. La enfermedad y el sufrimiento, pues no serán erradicados definitivamente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, hasta cuando encontremos la perfección. Pero fíjense cómo Dios a través de su palabra nos da ejemplos y junto con nuestras experiencias, en donde hemos visto milagros y sanidades como lo que estoy comentando el día de hoy acerca de la vida de nuestro hermano Delfino Estrada Martínez, pues son un anticipo de lo que va a ocurrir eternamente y para siempre. Experiencias cada vez mayores de milagros, de sanidades. Y yo creo que todos nosotros podemos dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que irradiar, es lo que tenemos que hacer notar a la gente que nos rodea, de que verdaderamente Dios cumple sus promesas. La bondad de Dios se revela supremamente en nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, constantemente en la palabra de Dios vemos la maravillosa bondad de Jesús y cómo lidiaba con el pecado, cómo lidiaba con la enfermedad, cómo lidiaba con el sufrimiento cuando estaba aquí en la tierra. Pero ahora tenemos la gran bendición de que no nos dejó huérfanos. Dice Jesucristo, yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Oraré al Padre para que envíe al Espíritu, ¿verdad? A otro igual que yo. Y ahora el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y Él es el que puede hacer que continúe la obra salvadora, la obra redentora, la obra de milagros, la obra de sanidades que Jesucristo ejerció aquí en la tierra a través de su Espíritu Santo. Entonces hoy somos llamados, mis amados, a seguir renovando nuestra mente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nuestros problemas no se tratan de las cosas superficiales, tales como lo que comemos, o sea, cosas que de alguna manera podemos solucionar. No, eso realmente no son nuestros problemas, mis amados. Entre lo que la comida que entra y sale de nuestro cuerpo, es las cosas que nos dañan verdaderamente vienen de nuestro interior. Nuestro Señor Jesucristo hizo una pregunta. ¿Acaso no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? El verdadero problema es el pecado en el corazón. Dice nuestro Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Y estas sí son las cosas que contaminan a la persona, a nosotros. Entonces, el reto de las palabras de nuestro Señor Jesús
es que aunque tal vez no hayas cometido homicidio ni adulterio, pues todos tropezamos con obstáculos. El primer asunto que Jesús menciona es tener malos pensamientos. Y me refiero a malos pensamientos cuando no necesariamente tienes que estar pensando en robar o en matar, sino cuando en cuanto tú te dejas llevar por pensamientos equivocados. Cuando tú no declaras la palabra de Dios y dejas que pensamientos de mentira salgan de tu corazón, de tu boca. Entonces, la solución para este pecado no consiste en rituales externos, mis amados. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Y nosotros necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo para ser transformados y purificados. Entonces, por eso tenemos que seguir orando por sanidad. Hoy quiero decirles que seguro estoy que Dios obró primeramente en el corazón de nuestro hermano Delfino para después obrar en su condición de su mente y de su condición de enfermedad física o mental. Yo sé de antemano, porque conozco a cada una de mis ovejas, gracias a Dios el Señor me ha dado la oportunidad de ir conociéndolos a ustedes hasta muchas cosas íntimas. Y yo sé que Dios ha transformado el corazón de nuestro hermano. Y por eso viene la sanidad, porque Dios primero tenía que tratar con su corazón. Y ahora que ya trató el Señor con su corazón, viene la sanidad. Eso es lo de menos para Él. Para Él traer la sanidad al cuerpo físico, a la mente del hombre es facilísimo. El problema es tratar con nuestro corazón. Tratar muchas veces con la incredulidad, con situaciones del pasado, con lo que hace duro nuestro corazón, lo que vivimos y que nos afectó. Entonces, seguimos orando por sanidad, porque hay pocas cosas más duras que ver, por ejemplo, sufrir a nuestros propios hijos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tenemos que pasar, sí, pero tenemos que tener una gran fe para ver sanidad en nuestras vidas, para ver cómo Dios sale y sana cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos. Y ustedes y yo estamos viviendo la sanidad en Cristo Jesús. Tenemos que seguir obrando en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Mis amados, nosotros tenemos que ver que el problema de la enfermedad no solamente la aborda nuestro Señor Jesucristo, sino que también se ocupa profundamente del sufrimiento causado por muchas cosas que el ser humano provoca. El sufrimiento causado por el hambre, el sufrimiento causado por el abandono, el sufrimiento causado por la avaricia, por muchas cosas que el ser humano es. Y recuerden que Jesucristo sentía compasión por la gente que de repente tienen este tipo de condiciones. Mis amados, nuestro Señor Jesús es capaz de hacer mucho con muy poco. Recuerden cuando alimentó a multitudes con pequeñas cantidades de alimento que le llevaban. Entonces, yo te quiero decir el día de hoy que si tú le das la pequeña cantidad de lo que tienes, tu vida, tus recursos, y fíjate que empecé con tu vida, porque es lo mínimo que podemos ofrecerle a nuestro Padre Celestial. Él es capaz de multiplicarlos y usarlos en gran manera para la gloria de su nombre. Entonces, Jesús se preocupaba tanto por el hambre temporal, ¿verdad? Y la pregunta que podemos hacernos, ¿cuánto más se preocupará por los cientos de millones de personas en el mundo actual que sufren hambre y desnutrición? Pero Dios quiere hacernos partícipes en su reino. Y como seguidores de Jesús, debemos actuar en nombre de quienes padecen hambre. Mis amados, muchas veces nosotros no somos capaces de hacer a un lado nuestra condición para ver por la condición de otro. Y nuestro Señor Jesús nos los enseñó. Él dijo claramente
que nosotros cuando le damos un vaso de agua, un pedazo de pan a alguien que se acerca y lo pide, dice que lo estamos haciendo a Él. Cuando vamos y visitamos a un enfermo, cuando vamos y hacemos una obra para la gloria de Dios, es como si la estuviéramos haciendo directamente para Cristo. Y la palabra de Dios dice y nos enseña que muchos dirán, Señor, pero yo ¿cuándo hice eso por ti? Ah, pues cuando viste a una persona que necesitaba y le diste, cuando te acercaste a orar por alguien, cuando viste la necesidad de alguien y actuaste en consecuencia. Entonces, mis amados, yo creo que cuando nosotros, como hijos de Dios, hagamos lo que nos corresponde, seguro estoy que todo el mundo va a ver bien a nuestro Señor Jesucristo. El grave problema es que muchos de nosotros nos quedamos aletargados, dormidos en nuestro propio yo, en nuestro egoísmo. Entonces, hoy es el día, mis amados, que Dios está contestando a la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Para muchas gentes, a través de ti. Seguramente va a haber gente que puede estar orando en este momento, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener para no mendigar pan? Y cuando eso te llega a ti y empiezas a hacer lo que te corresponde, estará Dios contestándole a esa persona a través de ti. ¿Hasta cuándo ya no veré injusticia? Y si tú eres el que estás cometiendo injusticia y te está cayendo el 20 el día de hoy y dejas de hacer eso, ahí está la respuesta para esa persona. ¿Hasta cuándo, Señor? Te podrás tú preguntar y le podrás preguntar a Dios. Bueno, hasta que tú realmente deposites toda tu fe y toda tu esperanza en Él. Y no solo la deposites, sino que la mantengas. Y aquí viene la explicación de lo que acabamos de leer de los capítulos 43 y 44 del libro de Génesis. Mantener la esperanza. ¿Se acuerdan cuando Jacob tal vez clamó como David? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré este sufrimiento? Vemos en el relato que estamos ocupándonos en estos días a través de la vida de José el soñador, vemos cómo los padecimientos de su padre, Jacob o Israel, ¿verdad?, iban en aumento. Él ya había experimentado el duelo por su hijo que se había extraviado durante 20 años. Ajá. Ahora pues estaba sufriendo de una grave hambruna. No había comida en su región. Y también estaba enfrentando ya la posibilidad de perder a su amado Benjamín, a su hijo más pequeño, al hermano de aquel muchacho que él entendía que unas fieras lo habían devorado. De ese muchacho que fue vendido por sus hermanos como esclavo y que obviamente Jacob o Israel ya no había visto. Y por eso pregunta, ¿por qué me han causado este mal? O sea, lo dijo ya casi como con resignación. En cuanto a mí, en lo que me ha pasado, si he de perder a mis hijos, pues ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Y tenía gran dolor en su corazón. Tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en esa misma situación? Vemos que nos pasa una tras otra, tras otra. Hoy escuché de la voz de una de nuestras hermanas a la que fui a visitar en la mañana, que me decía, justo cuando mi hijo estaba empezando a hacer lo bueno, la mujer lo traiciona. Y el muchacho le dice, ¿cómo voy a confiar en Dios si ahora que me estoy convirtiendo, ahora que estoy haciendo lo correcto, deja que me pase esto? Mis amados, desgraciadamente el ser humano es el que toma decisiones, pero Dios utilizará todo a nuestro favor a final de cuentas. A ese muchacho después, tiempo después, Dios le empezó a abrir los ojos y le hizo saber que esa no era la mujer que él había destinado para su vida, que tenía que aprender a esperar en el Señor. Y entonces esa enseñanza le dolió a este muchacho, sí,
pero a final de cuentas trajo la bendición, porque alejó de su vida a una persona que no fue diseñada para él. Yo no estoy juzgando a la mujer, simplemente estoy diciendo que no fue diseñada para la vida de ese muchacho. Entonces, vemos que nos suceden las cosas igual que a los hombres, a los grandes hombres de la Biblia. Pero también nos enseña cómo Jacob oportunamente tuvo que confiar en Dios y dejar ir a su hijo Benjamín. Cuando lo hizo, fíjense cómo las cosas empezaron a funcionar. Cuando Jacob confió en que Dios tenía el control de la vida de su hijo Benjamín, del más pequeño, del más amado, y lo deja ir, simplemente mostró su fe y su confianza en Dios. Y empieza a funcionar la situación. Fíjense cómo esto nos enseña que muy a menudo no es sino hasta que abandonamos y consagramos una situación en las manos del Señor, y hasta quizá temiendo lo peor, es que Dios hace que todo funcione. Me voy a dar a entender. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, estoy padeciendo, estoy sufriendo, pero me sigo aferrando a la situación y pienso y le doy vueltas y todo lo negativo es que no me voy a curar, no sé hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, y me desespero, pues ahí no salgo de mi condición, Dios no ha transformado mi situación porque yo estoy aferrado a algo que no me corresponde. Pero curiosamente, cuando decimos, Señor, de verdad, mira, te entrego mi enfermedad. Hoy consagro mi enfermedad, te la entrego, Señor. Yo sé que es en tu tiempo. Yo sé que yo estoy en tus manos y a partir de ahí tú vas a hacer lo que necesites hacer. En ese preciso instante, cuando desde lo profundo de nuestro corazón dejamos las cosas que nos duelen, que nos enferman, que nos lastiman, que nos agobian, por fe en manos de Dios, Dios empieza a poner todas las cosas en orden y empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en Él. Se quita de la situación que nos está quejando. Entonces, como vemos, el escritor de esta sección de Génesis, pues es un narrador muy brillante, ¿verdad? Hace una presentación muy detallada de la agonía. Y no solamente de Jacob, llega el punto de Judá, uno de sus hijos. Judá sabía que si su padre perdía a Benjamín, así como perdió a José, probablemente eso lo mataría. Y por eso hablaba de la desgracia que le sobrevendría a su padre. Ahí se lo dijo a su hermano José, aunque él no reconocía a José como lo vimos el día sábado, ¿verdad? Entre tanto nosotros, como lectores, como ya vemos todo lo que sucede hasta el final, ¿verdad? Pues sabemos que José aún seguía con vida y que en medio de todo eso sus sueños se estaban cumpliendo. Si se dan cuenta, ellos tuvieron que llegar y postrarse delante de su hermano, aunque no lo reconocieron como su hermano. Y José se conmovió profundamente y hasta tuvo que buscar un lugar donde llorar cuando vio a su hermano menor. Recuerden que José y Benjamín eran hermanos de padre y madre. Todos los demás 10 hermanos eran hermanos solamente de padre, tenían diferentes mamás. Entonces, cuando ve a su hermano menor, obviamente lo conmovió de tal manera que tuvo que irse a llorar a otra parte. Y luego vemos también cómo José pone a prueba a sus hermanos. Y ahora vemos cómo Judá ya era un hombre cambiado. Es así como Dios opera en la vida de todos nosotros. Tiene que transformar nuestro corazón. Ese corazón de piedra lo tiene que hacer de carne. Antes había dado insensiblemente a su hermano en esclavitud, lo vendió. Ahí está un corazón duro, como una piedra. No le interesó el dolor que le iba a causar no solamente a su hermano, sino que no le interesó el dolor que le iba a causar a su padre. Y ahora, tantos años después, estaba dispuesto a dar hasta su vida para salvar a su hermano, primeramente a este Benjamín, porque él no sabía que José
que estaba vivo y que era el amo en ese momento, no sabía que él también estaba dispuesto a dar su vida por salvar a su hermano que un día lo vendió. Ajá, al que vendió. Estaba dispuesto a dar su vida para salvar la vida hasta de su padre. Y por eso le dice, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a través de todos los giros y las vueltas de esta historia, y así como en tu vida seguramente, cómo da vueltas la vida, cómo gira la vida, ¿verdad? Pues Dios estaba actuando. Dios estaba llevando a cabo su perfecto propósito. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios siempre va a obrar en nuestro carácter. Él siempre nos va a capacitar para que un día podamos mirar atrás y podamos decir, el Señor ha sido bueno conmigo. Ustedes y yo lo vamos a ver dentro de muy poco cuando nuestro hermano Delfino, ya cuando salga completamente de esta situación, que es ya en días, y dentro de 5 años, cuando Él nos esté predicando la palabra, ¿verdad? Que pueda decir, Dios fue bueno conmigo. En el 2021, 6 meses pasé situaciones terribles, pero Dios tuvo obvia. Dios fue bueno. Y eso va a ser testimonio para darle la gloria a Dios, para exaltar su nombre, para que mucha gente que hemos estado viendo ese proceso en estos momentos, veamos a futuro cómo un corazón se cambia para la gloria de Dios. Entonces, mis amados, al leer esto con los ojos del Nuevo Testamento, ahora ya en Cristo Jesús, pues se nos recuerda que Dios envió a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo, para salvarnos. Jacob tuvo que enviar a su único, él mismo lo dijo, solo me queda Benjamín, de la mujer que Dios me dio, porque recuerden que José y Benjamín fueron hijos de la esposa de Jacob, no de las concubinas. Dice, solo él me queda. Y ese hijo Benjamín es para salvar a toda la familia. Porque si Jacob no hubiera mandado a su hijo, José no hubiera enviado el alimento para salvar primeramente a la familia y después llamarlos, como lo veremos en estos días que vienen. Nuestro Señor Jesucristo vino como el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, para salvar a toda esta familia que somos tú y yo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo opera el conocimiento de la verdad en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta qué tan esencial y qué tan importante es leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos ilumine para entender la revelación que Dios nos está dando? ¿Se dan cuenta del por qué es importante el escrutinio de la palabra, el meditar en la palabra, el caminar sobre esa bendita palabra que Dios nos da para tener un camino recto hacia Él? Entonces, hoy solamente nos queda darle gracias a Dios por la maravillosa manera en la que lleva adelante sus propósitos en nuestras vidas, en la historia. Y en los tiempos difíciles, mis amados, cuando tú y yo hemos clamado, ¿hasta cuándo, Señor? Hay que pedirle que nos ayude a seguir avanzando, mirando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro objetivo principal. Que nos dé solamente la fortaleza que necesitamos para seguir orando, que nos dé la fortaleza que necesitamos para seguir confiando en Él, que nos dé la fortaleza para seguir regocijándonos en medio de la tragedia, en medio de la condición, que nos dé la fuerza necesaria para seguirlo adorando, que nos siga fortaleciendo para seguir poniendo nuestra esperanza en Él. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Y como vemos, pues este pasaje conmovedor
nos deja intrigados. José los puso a prueba para ver lo que había en su corazón, para saber si habían cambiado realmente. Allí estaban ahora esos 10 hermanos que habían endurecido su corazón y que lo habían vendido. Él ahora quería saber si ya se habían arrepentido de sus acciones y si ya tenían un corazón de carne, porque seguro estoy que en ese lapso de tiempo, desde que lo vendieron hasta que lo encontraron, Dios había tratado a sus corazones. Y ahora, cuando José vio a sus hermanos inclinarse, humillarse, fíjense bien, vio en esa actitud que Dios había obrado en el corazón de todos ellos. Ya no eran esos corazones orgullosos, ya no eran esos corazones altivos que prefirieron vender a su hermano que ver realizados los sueños que Dios puso en la vida de su hermano. Y a lo mejor José estuvo muy tentado a decirles, hey, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije que un día ustedes se tenían que doblar delante de mí? ¿Acaso no se los dije? Pero fíjense, algunas cosas nos han sido reveladas para nuestro propio aliento, para que nosotros entendamos que Dios cumple completamente su propósito en la vida de todos nosotros. Y ustedes y yo estamos en el plan perfecto de Dios. Dios nos escogió y la gloria sea para Él, mis amados. Es lo único que podemos ver. Darle toda la gloria, toda la honra, porque solamente Él es digno. De verdad, ahora reconocemos eso, que Él es el único digno de recibir la gloria y la alabanza. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a dar